cuando empezabas justamente en esta 59 legislatura para tocar el tema y hablar y ponerlo en la mesa de las discusiones, el tema que tiene que ver justamente con los delitos sexuales en contra de menores en el estado de Querétaro, mi querido Agustín Dorantes. Lo comentas muy bien, Noel. Pedimos la semana pasada licencia definitiva con el objetivo de poder realizar nuestro informe como presidente del Partido Acción Nacional en el marco de la ley. Al término de también pediremos licencia como presidente del Comité Directivo Estatal con el objetivo de poder tomar la responsabilidad que nos está confiando el gobernador electo Mauricio Curi a partir del 1 de octubre. Como secretario de Desarrollo Social, pero a pesar de que ya se pidió licencia definitiva 2 días antes de que se aprobara en pleno esta iniciativa, esto le damos seguimiento al cumplimiento de la aprobación en pleno de esta iniciativa. Esperamos que la siguiente semanas antes de que entre la nueva legislatura podamos dar otra buena noticia de otra iniciativa que presentamos en materia ambiental, que sin duda va a ser un cambio de paradigma de eso. Y nos comenta que ha habido casos específicos que le ha tocado atender, que porque no está bien adecuada la ley y no está adaptada a las necesidades, Dorantes Lambarri, a propósito de las modificaciones que se propuso justamente a los artículos 166, 167. En el Pleno, que la penalidad fuera de 16 a 40 años de prisión. En el tema del delito de abuso sexual, la penalidad estaba considerada en estos artículos que ya le estoy refiriendo, de 4 a 8 años de prisión, y bueno, se aprobó, y la propuesta fue que pasara esta pena de 5 años, 4 meses a 10 años de prisión. En el delito de estupro, que es abuso también a menores, pena de 4 meses a 6 años de prisión, así lo consideraba todavía hasta antes de esta reforma el artículo también 167, 166, 167 y 167 bis del Código Penal. Pues bueno, consideraba que podría aplicarse una pena de 4 meses a 6 años de prisión, y la propuesta fue de una penalidad de 1 año a 8 años de prisión, que ya lo refería de manera puntual justamente Agustín Dorantes Lambarri. Penalidades que obviamente deben servir, mi querido Agustín, perdóname que se cortó la llamada, para que pues se retome esta causa y este tema que ya lo referías, junto con la organización o la Asociación de Corazones Mágicos, esta institución de asistencia privada, pudiera sensibilizar a la sociedad queretana sobre este tema tan importante, mi querido Agustín. Perdóname, por favor. No, al contrario, Aurelio, es correcto, como bien lo mencionas. Lo que estamos buscando son castigos ejemplares con el objetivo de evitar que vuelvan a suceder. Esto nos decían las víctimas cuando hablamos con ellas, que por el nuevo, y tú lo conoces muy bien, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, lo que está buscando el juzgador es la reparación del daño. Y muchas veces
debido a la cuantificación que existían en el Código Penal de las penas, no recibían la sanción que desde el punto de vista de la víctima o desde el punto de vista de la asociación era justa. Te pongo un ejemplo. En un caso específico recibieron una sanción de 25,000 pesos y esto se cuantificó a través de las atenciones médicas, psicológicas que tenían que recibir para poder revertir el daño que habían recibido. Y como tú bien lo sabes, este tipo de delitos son delitos que se cometen más de una vez por el perpetrador, que quiere decir que son reincidentes. Entonces, si no se recibe el castigo ejemplar, estamos dando la oportunidad a que vuelva a suceder y haya más víctimas, y de esta forma no paramos con este círculo vicioso que daña y castiga y flagela a la sociedad y que además indigna, porque está pegando a la generación más vulnerable, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Para darte datos la gravedad del asunto, mi Aurelio, 1 de cada 5 mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, han manifestado recibir algún tipo de abuso sexual, y 1 de cada 13 hombres. Y solamente el 1% han buscado ayuda profesional. Esto quiere decir que millones de niñas, niños y adolescentes sufren este flagelo en silencio. Y esto nos da dos noticias, una positiva y una negativa. Esta misma noticia, pero la podemos ver desde el punto de vista positivo y negativo. A ver, dime. En la historia, en la evolución que da el Secretariado Ejecutivo, el delito de abuso sexual infantil, en cuanto a su denuncia, ha venido en aumento. ¿Y por qué digo que lo podemos ver de forma positiva o negativa? Porque para combatir este delito, lo primero que tenemos que lograr es que la gente reconozca que están siendo abusados y que tenga el valor para poder denunciarlo, para evitar que vuelva a suceder. Antes no se hacía esta denuncia y por consiguiente es bueno que se fomente la denuncia y de esta forma se pueda combatir el delito, pero también al aumentar el número de casos de denuncia, quiere decir que sigue existiendo, que sigue habiendo, y por consiguiente que se tiene que atacar y se tiene que sancionar. Dentro de las 3 temas rápido para concretar por favor. Que cuando fuimos a Corazones Mágicos identificamos que se tenían que renovar, era extender la prescripción del delito, como ya se hizo, aumentar el periodo de la sanción para que hubiera castigos ejemplares y de esta forma la víctima no se revictimizara, se sintiera atendida. Correcto. Y además evitar que vuelva a suceder. Y el tercer punto, y creo que es un gran reto que tenemos por delante, es que las víctimas reciban una atención sensible, adaptada a las circunstancias que vivieron, que no los revictimicemos en el momento en que se les hacen las preguntas, las investigaciones correspondientes, y que las autoridades estén adecuadas. Les llaman que son delitos en silencio, de cuarto oscuro, Aurelio. ¿Qué quiere decir? Que suceden donde no hay testigos, suceden, las evidencias no son físicas, no son temporales, y por consiguiente son difíciles que se pueda comprobar este tipo de conductas, y por consiguiente debe haber unos protocolos específicos para que a través de los dichos de los niños y de las niñas se pueda comprobar que existió la conducta y de esta forma sancionar al agresor. Qué interesante, porque además fuiste caminando, y lo digo, fueron caminando justamente en esta misma estrategia, primero en el tema, como bien señalabas, de la prescripción, luego ya buscar esta otra segunda parte que tiene que ver ya con la sanción, y una tercera, como también bien lo refieres, la atención profesional justamente a niños, niñas, adolescentes que pudieron haber sido víctimas de algún delito sexual, que por cierto, como tú también ya bien referías, pues se queda en el silencio, en la oscuridad, en el closet, en la intimidad muchas veces de la familia, y que no era denunciado, que también abriste esta misma posibilidad, y que con ello habrá que revisar en estos términos el Código Penal para que el acuerdo abreviado, que también hay derechos para este mismo tema, pues no afecte lo que psicológicamente puede provocar una afectación sexual, sobre todo a niños, niñas y adolescentes en el estado de Querétaro particularmente, mi querido Agustín Dorantes. Como bien lo comentas, a través de una procuración de justicia especializada y tribunales penales especializados, que se pueda atender de forma sensible este tipo de conductas para evitar que vuelvan a revictimizar a la víctima y de esta forma evitar que sigan sucediendo. Bueno, pues estaremos al pendiente, como siempre. Gracias, mi querido, ¿cómo te puedo decir? Mi querido líder del PAN, mi querido exdiputado, mi querido secretario, ya casi secretario de Desarrollo Social, mi querido Agustín Dorantes Lambarty, por estar con nosotros. Muchas gracias otra vez.
Al contrario, premio al periodismo, licenciado en Derecho, periodista por más de 30 años y podemos seguir sumando, mi querido don Aurelio. Oye, te mando un abrazo, Agustín Dorantes, nos veremos pronto y ahí estamos a la orden como siempre, que tengas buenos días. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Un saludo y me pongo a las órdenes de todos. Igualmente para ti, muchas gracias, muy amable. Es Corazones Mágicos, que encabeza justamente y que lo ha hecho además de manera muy importante aquí en Querétaro para poder tocar las fibras más sensibles de esta problemática que sin duda alguna se convirtió por lo menos en una discusión importante para atenderlo y que de esta forma se pudieran también considerar estas modificaciones al Código Penal del Estado de Querétaro. Reitero, los artículos 166, 167, 167 bis, segundo párrafo, y 167 tercer párrafo del Código Penal para el Estado de Querétaro, que obviamente se logró primero la aprobación en comisiones, luego ya en el Pleno del Congreso para que se convierta en ley aquí en el Estado de Querétaro, con una mayor penalidad, con la apertura y posibilidad de la denuncia y al mismo tiempo para que la prescripción de este hecho, de estos delitos, pues no quedaran en la impunidad, ¿no? En la impunidad, que eso me parece es una aportación de las más relevantes e importantes que ha ocurrido en los últimos años en materia legislativa. Es una aportación de las más relevantes e importantes que ha ocurrido en los últimos años en materia legislativa en el Estado de Querétaro. Son las 7:58 de la mañana. Hacemos una pausa. De regreso voy a platicar con el maestro Agustín de la Isla a propósito de el inicio de la guerra de independencia en nuestro país de este 15 de septiembre, aquí desde Radar News en esta primera emisión. Como siempre, muchas gracias. Son las 7:58 de la mañana. Desde Nabolato vengo, dicen que, ¿no? Así es la canción, más o menos, ¿no? Ahí en Sinaloa, para que también nos sintamos más mexicanos el día de hoy, más que nunca. Así que, enhorabuena, felicidades y que viva México de esta manera aquí en Radar News, primera emisión. La pausa, volvemos con más.